Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este taller, La planificación didáctica, un reto frente a la nueva reforma curricular que hoy muy amablemente la doctora Marta Vergara nos va a compartir. Les platico de manera muy breve, porque su currículum es muy amplio, pero ella tiene estudios de especialización en educación y tiene un postdoctorado en metodología de investigación en ciencias sociales, humanidades y artes. Ha sido una colaboradora fundamental para educación básica y el día de hoy pues nos comparte cuáles son sus reflexiones respecto a este proceso de planificación y a estos retos a los que nos estamos enfrentando actualmente. Muchísimas gracias, doctora. Adelante. Bueno. Muy buenos días, tengan todas y todos. En primer lugar, un agradecimiento especial a las autoridades de la Secretaría de Educación por la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones que he estado trabajando durante un tiempo y que voy a compartir con ustedes. Bueno, aclarando que en este momento no estoy como profesora de primaria porque dejé de trabajar en el nivel de primaria desde hace algunos años y ahora estoy como investigadora en la Universidad de Guadalajara. Pero hemos estado vinculados desde hace mucho tiempo entre la Universidad de Guadalajara y la antes Coordinación de Educación Básica y ahora la Subsecretaría de Educación Básica. Específicamente, el espacio con el que yo colaboro es con la educación indígena en el estado. Entonces, pues ahora estoy muy contenta de estar con ustedes porque para planear y estar con ustedes el día de hoy me implicó un gran reto. O sea, no aprenderme de memoria ni saber ni hablar de la teoría específicamente, sino como investigadora trasladar esos conocimientos teóricos a algo práctico. Y esa es una distancia enorme. En primer lugar, decirles que la reforma curricular, el nuevo modelo educativo, es un modelo que está a lo grande, pero ahora se debe pensar a lo práctico, o sea, aterrizarlo de manera puntual. Y para ello voy a hablar algunas generalidades. ¿Me ayudas? Yo tengo el control. Perdón, ¿eh? Bueno, entonces, el título del taller lo denominé La planificación didáctica, un reto precisamente para la nueva reforma curricular. O sea, aquí no estoy específicamente hablando del modelo como tal, sino específicamente la vinculación de la planeación didáctica y el uso de los materiales educativos que tenemos en la actualidad, que es un reto que tenemos los profesores enorme, ¿no? En este sentido, entonces, me voy a detener un poco, primero en comentar con ustedes cuáles son los ejes que voy a considerar en este taller. Dos ejes principales. El primer eje, hablar un poco de cuáles son las generalidades de la nueva escuela mexicana para entonces entender por qué y cómo planear. O sea, para desprendernos desde lo que es la reforma, desde lo que es el modelo, ¿no? Pero en la segunda parte me gustaría hablar de cómo realizar la planeación, qué cosas considerar, qué documentos revisar, cómo vincular el método llamado método de proyectos, pero específicamente con los libros de texto y con los demás materiales que tenemos, porque es un reto importante el que tenemos en la actualidad. Entonces son esos dos temas, grandes temas que abordaré en este breve taller, ¿no? Breve taller que podría ser el inicio de muchas cosas que podríamos seguir haciendo desde la Dirección de Educación Primaria con ustedes. Con muchísimo gusto está abierto el espacio. Ven ustedes que en la segunda parte estoy considerando preguntas concretas y las preguntas que estoy planteando las voy a ir dando respuesta a cada una de ellas, pero les voy a pedir que si ustedes tienen preguntas, entonces las formulen y voy a tratar de dejar un espacio al final para que las preguntas las abordemos entre todos y no solamente responderlas yo, sino con la explicación o con lo que voy a compartir podamos responderlas todos. Antes de iniciar, pregunto, ¿se escucha bien? Para allá, es que yo nada más escucho lo de afuera y así como, bueno, una disculpa, porque no sé, soy bastante chismosa y luego me llama la atención lo que sucede en el exterior. Bueno, continúo con esto y empiezo con el primer eje.
Hice una figura, elaboré una figura en la cual trato de sintetizar todos los procesos a los cuales nos lleva esta nueva reforma o este nuevo modelo de escuela mexicana. Parto de que desde enero del 2022 es cuando se generó esta propuesta, y esta propuesta, por supuesto, parte de un marco curricular, pero también de un plan de estudios para la educación básica de nuestro país. A partir de este planteamiento del plan y la parte curricular de este modelo educativo, entonces hay una idea principal que sostiene este nuevo modelo educativo, que es algo que voy a subrayar, porque de aquí se desprende el cómo planear. O sea, no solamente la planeación tiene la vinculación de los documentos, sino tiene una esencia y un saber desde dónde y por qué y para qué. Entonces, en este sentido, se fijan ustedes que hay una propuesta para transformar el proyecto de formación del sistema de educación nacional de la educación básica. Se pretende transformar, pero no solamente el plan curricular, sino la formación. O sea, la formación está concebida no solamente con los niños o con los estudiantes de educación básica, sino también con los profesores que elaboramos en educación básica. La transformación está considerada de manera global. Continúo, la Secretaría de Educación México Pública plantea un proyecto curricular que surge de considerar la base principal, que son las principales, un problema esencial que se consideró en esta reforma, son la cantidad y la evidente desigualdad social que viven nuestros niños en las escuelas. Entonces, fíjense, si subrayamos la desigualdad, que es un elemento importante, entonces hay que considerarlo en la planeación. Vamos a ver cómo se formulan los proyectos a partir de ahí. Este es un sentido de que recupera, por supuesto, no solamente recupera los intereses del gobierno federal, sino que recupera como base principal también las políticas internacionales. Por eso es que agrupo esta parte que tienen los organismos internacionales. O sea, no es una propuesta que sea una propuesta del presidente o de un grupo, sino es una propuesta que desde los organismos internacionales habían estado impulsando para que los países de América Latina lo hiciéramos. Lamentablemente en México no lo habíamos hecho, y afortunadamente ahora tenemos esta propuesta. Continúa en la parte de la derecha. Entonces, ¿qué propone este modelo básicamente? Propone dos cosas. Primero, que haya una revisión desde nuestras condiciones, desde las condiciones que vivimos en el país y las condiciones que tienen nuestras escuelas de educación básica. Y segundo, que se considere lo que subrayé hace un momento, que tiene que ver el alto índice de desigualdad social que tenemos en el país. Estos dos ejes son pilares o transversales para esta propuesta educativa. De aquí entonces surge lo que es la propuesta, que es el plan de estudios para la educación preescolar, para la educación primaria y para la educación secundaria. Esa es la base, de manera muy sintética, ¿no? ¿En qué contexto se desarrolla esta propuesta? Porque acuérdense que el contexto, las comunidades, la situación social y la desigualdad son elementos claves para la planeación. Entonces, ¿en qué contexto se desarrolló esta propuesta? Primero, se hace en un contexto donde hay una necesidad urgida a nivel nacional que responde a recuperar el pensamiento humanista. O sea, la parte humana del sujeto en el centro de la enseñanza, en el centro de la planeación, deberá estar el estudiante de cualquier nivel educativo, y está como base pensada el pensamiento humanístico, pensado en el ser humano como base transversal. En la planeación, el ser humano también es muy importante. Entonces, el centro de la planeación sería el estudiante. Vamos para allá. Luego, llega a abordarse, pero y se plantea que un eje importante para la transformación tiene que ser lo pedagógico, pero también tiene que ser lo didáctico, y está considerado en este punto. De igual manera se recupera el ser humano, pero el ser humano que no es un ser humano separado o aislado, es un ser humano que vive en comunidad
en condiciones sociales, que las condiciones sociales influyen para que los sujetos también actuemos y nos recreemos o nos recreamos y nos formemos en ciertos contextos. De igual manera, de aquí se replantea entonces este plan curricular, hay un replanteamiento de las finalidades para regresar al significado de la finalidad originaria que tiene la educación. Y el significado o la base de la educación es la formación integral, la formación humanística. Entonces, este concepto que es transversal a todo el modelo educativo, que en ese sentido sería la formación humana en la escuela, esa es la clave para planear. Estoy hablando del modelo global, ¿no? Holístico. Ahora vamos a esa parte aterrizada, ¿no? ¿Qué cosas plantea el nuevo plan? Planteo de manera sintética, lo voy a poner, lo planteo aquí, pero de todas maneras la presentación ya la tienen aquí, la van a compartir, o sea, no se preocupe, está todo ya lo dejé aquí. ¿Qué cosas plantea este nuevo plan? Plantea que el proyecto actual, que está basado en la formación individualista y en la competencia, como base transversal, ya no sea así. Que sea un proyecto pensado en lo humanístico y pensado en la formación y en la comunidad, no individual. Entonces, de aquí responde la razón de ser del por qué el método de proyectos. O sea, cambia el sentido del planteamiento base, que es lo que teníamos antes, por ejemplo. Otro elemento importante es que había una clasificación de resultados y se clasificaban a los alumnos respecto a los resultados educativos de las pruebas estandarizadas que aplicábamos. Ahora ya no. Ahora esa clasificación o reclasificación tiene que ver no con lo logrado por los estudiantes, sino por las habilidades desarrolladas. Tenemos que ser más los profesores investigadores en el aula. O sea, tenemos que ser observadores, o como lo llama Peter Woods, un buen antropólogo, y que nos habla de la etnografía en la escuela. Los profesores vamos a tener habilidades tenemos que tener habilidades desarrolladas muy importantes, que todos las tenemos. 3 habilidades: tener buena memoria, tener buen oído y tener un ojo avisor. O sea, observar de manera constante, estar al pendiente de lo que sucede en la práctica y de ahí construir los proyectos educativos para trabajar en el aula. Este proyecto también surge desde por qué las personas, por ejemplo, ahora la idea es de que por qué las personas reprobábamos a los alumnos, porque no tenían logros y lo que nos llevaba a nosotros a decidir eran los logros del aprendizaje. Ahora tendríamos que focalizarnos hacia la expresión oral, desarrollo de expresión escrita, habilidades para compartir con los otros, qué sé yo, otras cosas que no son más que resultados, son habilidades intrínsecas del sujeto. O sea, formarlos para la vida. Me voy a ir hasta el siguiente. ¿Qué sucede entonces con el currículo ahora, con la base curricular, ahora con este nuevo modelo de la escuela mexicana? Este nuevo modelo nos lleva a que el currículum sea de manera deliberativo, pero que también sea un currículum no estable, flexible y que nos promueva a los profesores que trabajemos de manera colectiva en la escuela. Ahora sí, el currículum va a ser flexible de tal manera que no es lineal. No viene la sesión del lunes, del martes, del miércoles de este mes ni del próximo mes. Nos va a implicar una planeación en donde el eje transversal de la planeación sea un problema. Un problema que sea observado por el profesor, que sea sentido por la comunidad, por nuestros alumnos, que sea sentido por nuestros compañeros, porque puede ser un problema pedagógico, puede ser un problema de escuela o puede ser un problema de comunidad, que son los 3 niveles o las 3 dimensiones en las cuales hay que planear o que podemos planear. Entonces, bien podemos planear, podemos identificar. Yo traigo una planeación que ya hice y que la voy a compartir con ustedes con un problema. Y entonces, ¿puedo yo planear?
observo un problema, pero yo puedo tomar los temas y los proyectos de ahora, pero luego veo que se vincula con el que está al último del libro y lo puedo jalar, porque ahora tengo esa flexibilidad, no hay una linealidad como había antes, ¿no? El tema de la unidad 1, el tema de la unidad 2, no, ahora nos tocaría verlo así. Y eso es mucha flexibilidad, claro, pero más compromisos para nosotros los profesores. Pero yo lo veo como una riqueza. Y lo veo como una riqueza porque entonces la investigación en el aula, la investigación pedagógica en los profesores la vamos a poder llevar de manera natural. Ahora sí vamos a buscar, a ver videos, a buscar conferencistas, a buscar libros que nos pueden apoyar. O sea que nosotros vamos a ser todavía más preparados académicamente cada día. Y eso lo veo con una gran riqueza. Porque va a ser de manera natural, nadie nos va a obligar, nosotros mismos vamos a empezar a buscar información, ¿no? Eso es muy interesante, yo así lo veo. Siempre es un reto, o sea, también para mí ha sido un reto incursar de manera de maestra de primaria. Yo fui maestra rural, de maestra de primaria y ahora trabajar en la universidad en el doctorado en ciencia política, por ejemplo. O sea, es un tránsito totalmente distinto. Siempre es un reto y a mí me han gustado mucho los retos, siempre. Y acuérdense que dice Edgar Morin, que para poder lograr un aprendizaje desde la teoría de la complejidad, es importante que los seres humanos experimentemos momentos de incertidumbre. Y esta angustia que tenemos cada vez que no sabemos las cosas, son incertidumbres que podemos vivir. Y esa incertidumbre nos va a llevar a buscar cosas y a aprender cosas, a experimentar cosas nuevas y ser otras personas. O sea, en ese sentido lo veo con mucha riqueza, ¿no? Y yo siempre estoy así, con esas ganas de hacer, antes de que me vaya a morir, ¿verdad? Estoy así como ya con la idea de esa. La pandemia me dejó bastantes aprendizajes. Bueno, ¿qué sucede? Me voy a ir hasta la parte última. ¿Qué sucede con el currículum? Bueno, sucede que ahora algo importante, vital para los profesores, para los diferentes actores educativos, tiene que ver la recuperación de las experiencias que tenemos los profesores. Pero no solamente experiencias de los diferentes actores, sino también las experiencias de nuestros estudiantes de cualquier nivel educativo. Antes se hablaba de un aprendizaje significativo y se tomaba como base la experiencia. Ahora la experiencia es la base primordial para planear. Pero también la observación, pero también la buena memoria que decía Peter Woods, pero también tener un ojo avisor. O sea, establecer vinculación entre lo que veo, entre lo que siento, entre lo que sé, que es la buena memoria, ¿no? También ahora se está haciendo o se piensa que esa experiencia va a ser una experiencia importante, pero una experiencia que nos va a ayudar a articular lo pedagógico, lo que sucede en la escuela y lo que sucede en la comunidad. O sea que ustedes son la base, nosotros somos la base, los profesores, pero también los niños y también los padres de familia y también los directivos. Pero otro elemento importante es que ahora se piensa en una pedagogía en la comunidad. Nosotros, yo lo veo bastante complicado de que ustedes, teniendo 2 plazas como yo tuve, teniendo familia, hijos, etcétera, podamos vivir en la comunidad o estar trasladándonos a la comunidad. Y ahora ya no es una comunidad rural, ahora es una comunidad donde las distancias son bastantes para trasladarnos de uno a otro. También sé de las condiciones de lo que viven los maestros de secundaria. Unas horas en un lugar, otras horas en otro lugar, etcétera, lo sé. Entonces ahora lo que haríamos sería jalar las experiencias de nuestros estudiantes y saber dónde están para poder también nosotros imaginarnos, ver, sentirnos en las comunidades donde ellos están. O sea, por eso lo veo que es un modelo importante e interesante para empezarnos a vincular, porque vamos a vivir cosas nuevas, ¿no? Vamos a vivir lo que dice Edgar Morin, que vamos a vivir procesos de incertidumbre, dice Edgar Morin textualmente, porque para llegar al conocimiento, la certidumbre, o sea, la seguridad, lo que ya sabemos que va a pasar, es el estado ridículo del hombre. Entonces, si ya sabemos qué va a pasar, si hago A y luego va a salir B, pues entonces ya no nos va a provocar esa inquietud, esa emoción, como lo podría provocar la incertidumbre.
Otro elemento importante en esta parte curricular es el reconocimiento al sujeto en la educación, pero como un sujeto que es producto, pero también es productor o produce, o sea, es producto de un sistema educativo, pero también producimos nuevos conocimientos. O sea, hay una resignificación del maestro, y esto es muy importante porque la sociedad nos veía simplemente como operadores de currículum, operadores de programas. Ahora nosotros vamos a ser creadores, ¿no? Creadores de estas cosas, ¿no? De nuevas situaciones, de nuevos proyectos innovadores. Y bueno, la Secretaría, específicamente la Dirección de Primarias, está pensando en esa recuperación de experiencias significativas de ustedes. Y esto es lo interesante, por eso este taller, ¿no? Y en este sentido, los maestros, todos ustedes, los maestros de primaria, son producto, pero a la vez van a ser productores de conocimiento, y que esta producción del conocimiento va a llevar a recuperar, a darle un nuevo sentido a la parte histórica y contextual y comunitaria. O sea, ya no vamos a ser simplemente operadores, sino creadores, inventivos. Vamos a crear, vamos a escribir, vamos a ser productores, aunque sea una cuartilla, aunque sea una hoja. Pero va a haber esos estímulos, esas invitaciones para que ustedes también sean autores o coautores de cosas. Entonces, eso es bien rico desde mi perspectiva, ¿no? Bueno, entonces, aquí hay un eje importante en la parte curricular en el nuevo modelo. Y hay un eje importante que tiene que ver con la integración curricular. Ahora ya no tenemos las materias separadas con asignaturas de matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, geografía o historia de la comunidad. Ya no tenemos esas materias. Ahora tenemos un eje integrador. Y entonces, lo que yo observo en este análisis que hice de todos los materiales es que este eje integrador o esta parte que integra la parte curricular, podemos identificar como una construcción de planes curriculares, planes educativos que están integrados, que se trabaja desde problemas significativos, y lo subrayo, es el primer paso. Partimos de plantear problemas que sean importantes, problemas que hayamos detectado o identificado como profesores, que sean consensados y puestos en común con nuestros niños. También luego que se conformen o que se construyan de manera colectiva en la escuela. Entonces, en este sentido, pasamos de que se tiene que llevar esto entonces en todo el nivel de educación básica. Ahora algo que se tiene que trabajar será la vinculación entre los niveles educativos, porque porque acuérdense que cada profesor partimos de problemas, pero también tenemos que cumplir con los elementos mínimos de lo que está ahí, ¿no? Pero ¿cómo hacerle? Por eso traigo el ejercicio de la planeación segunda, ¿no? Entonces, otra cosa importante, y lo planteo aquí, en estos 5 puntos, en donde planteo que es importante reconocer la importancia del estudiante como la parte central para planear y para trabajar. El niño, el estudiante de educación primaria, debe de ser el centro para la planeación. Pero además de eso, otro elemento importante es que cada alumno construya su pensamiento en relación no solamente con el contenido, sino en relación a su entorno. O sea, por eso digo que va a ser muy rico. Vamos a tener contextos y entornos diversos. Yo sé que los grupos tienen de 40, de 50 alumnos, también lo sé porque viví esa experiencia, pues, o sea, muchos años. Pero ahora yo veo que va a ser rico porque más bien vamos a dejar hablar a ellos. Nosotros vamos a tener que tener claro el proyecto y a partir de ahí generar la discusión, la puesta de diálogo, un diálogo que sea un diálogo o una puesta en diálogo dialógico, un pensamiento dialógico con los niños. Entonces, ¿cuáles serían los principios didácticos para hacer la planeación? ¿Cuáles serían esos principios didácticos? Primero es que el trabajo en el aula debe de conceptuarse o debe de concebirse como un encuentro entre personas que requieren construir una relación de respeto. Cómo los valores están ahí puestos y no necesitamos una hora de valores en la semana, sino está transversal. O sea, hay que fomentar ese desarrollo de habilidades y valores en los niños. Ese es un primer elemento.
Si vamos a fomentar que se hagan propuestas en equipo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser las reglas que hay que poner en la mesa para que los niños también se sumen a ellos y hagan otras propuestas? 2, la tarea docente requiere de compromiso de todos los actores de la educación, pero también de la sociedad. O sea, aquí deben de estar involucrados los diferentes actores, el profesor, el de apoyo técnico, el director, el jefe de sector. Por eso los consejos técnicos son tan importantes. Entonces, es importante hacer ese listado de problemas que hay en mi salón, que yo observo en lo pedagógico, pero ese listado de problemas que aparecen en la escuela y luego consultarlo y ponerlo en diálogo con los otros. Eso es muy importante. 3, el tercer punto, el diálogo, la conversación y la escucha con el otro, el diálogo es muy importante. Y este diálogo es un elemento esencial, pero ahora ya no solamente para relacionarme con el otro, sino también para planear, para desarrollar cualquier contenido, para evaluar. El diálogo y la interacción con los otros debe ser un ente observar y un ente evaluar. O sea que el diálogo debe estar ahí presente en todo, en cualquier momento. Y 4, el cuarto tiene que ver que el alumno necesita construir aprendizajes, pero esos aprendizajes tienen también que ver con un proyecto personal. O sea, ¿qué quieren los estudiantes? ¿Qué desearían también eso? Entonces hay que abrirlo y lo podríamos abrir, por supuesto, mensualmente, quincenalmente, de acuerdo como cada quien decida. Y número 5, que sería el último punto, tiene que ver con que el aprendizaje requiere de un esfuerzo, pero este aprendizaje, ese esfuerzo tendrá que estar encaminado a producir nuevos conocimientos. O sea, ya no a reproducir lo que ya está, sino a producir cosas nuevas. Esas son las condiciones que tenemos en el currículum y son las que tenemos que contemplar para planear, para hacer esta vinculación. Yo voy a pasar esto, no me voy a detener aquí. Ay, se me atoró, hija, ya no me da. Ya, ¿sí? Perfecto. Vamos ahora a la planeación didáctica, que es la segunda parte, cómo planear y cómo se conceptualiza la planeación didáctica en este nuevo modelo de la escuela mexicana. En primer lugar, vamos a entender que la planeación didáctica, aquí hay dos palabras que sería interesante analizarlas, la planeación y la didáctica. La planeación tiene que ver con hacer una serie de planes, ¿verdad?, que respondería a lo que quiero, a lo que voy a hacer y a dónde quiero llegar. O sea, como pensándolo así. Y lo didáctico tiene que ver con el hacer del profesor. Entonces, lo didáctico tiene que conjuntarse con lo que quiero, con lo que voy a hacer con lo que deseo, con lo que voy a hacer y a dónde llegaré. Entonces, en este sentido, juntando las dos palabras, que es la planeación didáctica, me llevaría a que esta planeación didáctica debe de surgir en un codiseño. O sea, ya no va a ser un diseño solamente del profesor, debe ser un codiseño donde se tiene que hacer, en un primer lugar, en este codiseño, debemos de identificar los contenidos que vamos a trabajar. Y eso nadie nos los debe de decir cuáles son, ni el supervisor, ni el director, ni el apoyo técnico. Nosotros como profesores debemos de ser observadores de nuestra aula, de nuestra escuela y de la escucha que tenemos en la comunidad. Y entonces los contenidos van a ser planeados de acuerdo a los problemas que yo observe, pero que yo consense con los que voy a trabajar. Entonces, en este sentido, hay que seleccionar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que de verdad están surgiendo como una necesidad. O sea, no van a ser contenidos que se me ocurran. Por eso decía que estas 3 habilidades que dice Peter Woods como investigador en el aula, tienen que ser, más bien, todas las tenemos, pero hay que ponerlos en práctica. Observadores del aula, observadores en la escuela, observador de la comunidad. Y esta observación también lo tenemos que vincular con el sentir y con el pensar, que tiene que ver con la tercera habilidad que maneja Peter Woods, que es es buena memoria, buen oído y podemos decir, pues como una avispa, ¿no?
tener esa habilidad de conjuntar esas dos habilidades, ¿no? Segundo, después de que tenga identificado los contenidos, entonces ahora pasar a otro proceso y vincularlos con uno o más proyectos que contienen los libros. Fíjense que los libros van a ser el apoyo, no son la base, sino primero pensamos en el problema, observamos el problema, buscamos el contenido y luego confrontamos con los libros. Y buscamos en el libro para ver dónde está, dónde lo puedo considerar. Puede ser que sea al principio, puede ser que sea en medio, puede ser que sea al final. Vamos a traer a los alumnos de allá para acá y nosotros también. Fíjense qué interesante, ya no vamos a estar en el mismo lugar, vamos a tener un pensamiento avisor, de arriba para abajo, ¿no? Entonces, en este punto, en el segundo punto, tenemos que ubicar esa vinculación del contenido con los proyectos que ya están en el libro de proyectos. Hay 3 libros de proyectos: proyectos en el aula, proyectos en la escuela y proyectos en la comunidad. Entonces, puede ser que mi problema, que yo haya identificado el tema y luego el contenido y luego el problema, lo tengo que buscar en esos 3 libros. Ahora, ustedes me preguntarían, ¿y el tema solamente tiene que estar relacionado a un proyecto? ¿No? Puede estar a 2 proyectos de lo pedagógico, pero puede estar vinculado también a la escuela y también puede estar vinculado a la comunidad. Y ese es el ejercicio que les voy a plantear ahora, lo que hice, para que lo hayan aplicado, de dónde a dónde me fui. Y miren, es un ejercicio, por eso les dije que yo aprendí muchísimo al hacer esto. Por supuesto que viví los procesos de incertidumbre que dice Edgar Morin. Me moría de la angustia, porque ¿cómo me atrevo a presentarme en un lugar de algo que no he puesto en práctica? Ya lo puse, cuando menos en teoría, ¿verdad? Falta que lo haga en el aula, pero bueno. Puse algo con letras chiquitas. ¿Se acuerdan ustedes, maestros? ¿Se acuerdan ustedes que siempre hay en los contratos de trabajo, en los contratos del banco, en los préstamos, letras chiquitas? Y esas letras chiquitas significa que si no se cumple lo anterior, pues entonces se cae en eso. Y a veces no lo leemos, ¿no? Esas letras chiquitas. Y yo pensé en lo mismo. Yo dije, voy a poner letras chiquitas pensando en la importancia que tiene todo lo anterior. ¿Y qué creen que puse en las letras chiquitas? Pues puse de la vinculación entre la necesidad que se tiene por el profesor y los estudiantes y los programas analíticos, nace la planeación didáctica. ¿Qué quiere decir? Que si no vivo esos 2 procesos, o sea, el interés, la identificación del problema y la vinculación con los materiales y con los libros, entonces no puedo planear. Eso de letras chiquitas lo subrayé, o sea, lo puse en letras chiquitas y cursivas, como los contratos esos que les digo, que luego sale que cuando ya acabaron de pagar el préstamo les dicen, no, aquí había unas letras chiquitas que decía que en cualquier devaluación usted tenía que pagar el 20% más de CETES, más no sé qué. ¿Se acuerdan? Pues aquí está, por eso lo puse. Vinculación con la realidad, ¿no? Para que vean que ya nunca se les va a olvidar eso, porque es vincularlo con cosas que hemos vivido, los que debemos algo, ¿no? Los que no, pues, muy bien. Entonces, ya no da. ¿Así? Así. ¿Cuál sería entonces el punto de partida para llevar a cabo la planeación? El punto de partida en este caso serían, primero, pensar, como lo mencionaba hace un momento, en un tema, en un problema. Entonces, plantear un problema. Después de plantear el problema, lo que tendríamos que hacer es observar el problema, contextualizar el problema, y en la contextualización tendríamos que pensar, ubicar si este problema se relaciona con alguno de estas 3 dimensiones que son los proyectos. Proyecto de aula, que es lo pedagógico, proyecto comunitario o proyecto escolar. Entonces, lo de la escuela y la comunidad nos corresponde trabajarlo en el consejo técnico. Los proyectos pedagógicos o de aula nos correspondería a nosotros, pero hay que ver si la comunidad o si la escuela también incide en ese problema. Entonces, eso es lo interesante, por eso digo que ahora vamos a fortalecer esas habilidades investigativas del aula.
que desde las normales se desarrolló así, o que desde las maestrías profesionalizantes los han llevado para allá a la investigación de la práctica, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, entonces, no da. ¿Me ayudas a pasarla para no tardarme entonces? Porque no da. Entonces yo me planteé una pregunta. A ver, no solamente entonces tendría yo que ver con qué dimensión puedo vincular la planeación, si es en el aula, en la escuela o en la comunidad. Tendría que pensar entonces también cómo relacionarlo con los libros de texto. O sea, y con los libros que tenemos, en este caso sería con los libros de texto y con los materiales que tenemos educativos, porque para algo están. Entonces, nos implica un nuevo reto, aquí una nueva actividad, que es lo que voy a poner en práctica ahora. Entonces, estos 5 materiales son los que tenemos. Yo hice una planeación para 6º grado. Entonces, son los 5 materiales que tengo para el 6º grado, ¿no? ¿Me regresas al anterior? Tengo un material que es el de proyectos comunitarios. Tengo otro que es de lenguajes múltiples lenguajes. Tengo otro que es el de proyectos escolares, el de un libro sin recetas para la maestra y maestro, y tengo los proyectos de aula. Esos son mis materiales que yo seleccioné. Bueno, tienen más, pero yo como nada más hice la planeación para 6º, que es el ejercicio que voy a plantearles a todos ustedes. Entonces, el tomar 6º fue porque el último año que yo estuve en primaria tenía 6º. Y quería ver qué cambios había habido. Son cambios abismales, ¿eh? De cuando yo estuve como maestra de 6º grado, que hace más de 20 años, de 25 años, ahora. Porque de ser maestra de primaria y maestra de secundaria, porque soy licenciada en matemáticas, entonces me fui como asesora a la Secretaría de Educación. Entonces, ya no trabajé vinculada, pero ahora desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, ¿qué puntos considerar entonces en la planeación? Bueno, desde la observación que yo hice, desde la lectura y análisis que yo hice, entonces pude ver que primero los puntos más importantes a considerar y a sentarnos a reflexionar es que ahora, con esta nueva manera de planear, con esta nueva manera de ver el currículo, los currícula, los contenidos, ya no se especifica la temporalidad de las sesiones. Ya no dice que una sesión la tendríamos que desarrollar en dos clases. Ya no dice que una sesión debe estar en tal mes, en tal semana, ya no. Entonces ya no hay esa especificidad. Nos dejan la libertad para hacerlo, ¿no? Luego, pero sin embargo, a pesar de que ya no hay esa especificidad, debemos de cuidar, por supuesto, cierto orden. Y también tenemos que cuidar los planeadores, ustedes como profesores, la temporalidad. Y luego, ¿qué hacer para considerar estos 2 elementos que tienen que ver con el orden y con la temporalidad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero, pensar qué contenido va primero. Esa decisión es de nosotros. ¿Qué nos sugiere entonces? Pues de empezar a construir un listado de problemas que observamos, ¿no? Y empezar a ver por dónde le entramos. Y eso nos implica que si surge otro problema inmediato, ¿ya no podemos cambiar ese listado que teníamos? No, porque la flexibilidad nos ayuda que podamos vincularlo con otros o eliminar uno y cambiarlo de orden. Eso es lo rico de esta planeación, ¿no? 2, considerar qué voy a hacer en este mes. Porque la planeación es por mes, pero también puede ser por 15 días y también puede ser por semana. Mi sugerencia en la actividad que yo hice es por 15 días, porque es un tema que a lo mejor no necesita mucho tiempo de dedicación y lo puedo tomar como base para abordar otros problemas. Entonces yo lo tengo planeado para 15 días, pero planteo aquí, puede ser mes, puede ser quincena, puede ser semana. Los proyectos que hay que construir, los proyectos que vienen en los libros de texto, porque ya vienen los proyectos listados, pero primero yo tengo que tener el problema antes, no el proyecto de libro, sino el que viene ahí, sino primero el problema antes y luego buscar dónde lo voy a relacionar. Los proyectos que vienen en los libros de texto tienen ciertas características, porque estos proyectos nacen de una necesidad y no como una respuesta a un orden de manera externa. Sin embargo, la necesidad que está planteada ahí, a lo mejor no es la necesidad de nuestro salón,
ni tampoco es la necesidad de nuestra escuela ni de nuestros niños. Entonces tenemos que hacer esas adaptaciones nosotros. Finalmente, algo que se elimina, algo que queda eliminado en nuestro plan de estudios y en la manera de planear, es que pensemos que la planeación tiene que ver con la página de los libros. ¿En qué página nos quedamos, muchachos, ayer? Niños, ¿en qué página nos quedamos? En matemáticas. En la 20, bueno, entonces hoy tomamos la 21. Ya no, porque los proyectos pueden ser el primero al último del medio, entonces ya no hay esa secuencia en tiempo, ¿no? Siguiente. Bueno, pues la planeación didáctica, a lo que vamos ahora sí en esencia, la planeación didáctica surge de un previo codiseño en donde, número 1, como lo mencionaba anteriormente, se seleccionan los contenidos y los contenidos se seleccionan a partir del problema o los problemas que nosotros observamos. Y en esta selección de contenidos ahora vamos a vincular los contenidos, el problema y los contenidos con lo que se conoce como el PDA, que significa proyecto de una asignatura, proyecto didáctico de una asignatura, ¿no? Entonces, esta vinculación lo que vamos a hacer del contenido con el proyecto, lo vamos a hacer con algunos de los libros, que acuérdense que hay proyectos de aula, proyectos de escuela y proyectos de comunidad. Ahí está la planeación, primer paso. Siguiente, para esto quise ponerlo en letras chiquitas y no me salió, ahí lo puse del mismo tamaño. Para esto, con letras chiquitas, y lo subrayo anterior, por favor, es considerar los 3 escenarios o los 3 espacios: el aula, la escuela y la comunidad. Pasamos al siguiente, por favor. Entonces, hay una antes, ¿no? Hay una antes, bueno. Los proyectos entonces que vienen en los libros de texto, estos proyectos que vienen de aula, de escuela y de comunidad, tienen ciertas características y, como lo dije hace un momento, nacen de la necesidad, de una necesidad de contexto, de parte social, etcétera, ¿no? Pero no surgen como respuesta de orden. Siguiente. Entonces, ¿cuáles serían entonces las sugerencias para planear a lo que la esencia de este taller? Primero, el formato de planeación es un formato libre. Yo diseñé uno de acuerdo a lo que yo empecé a observar y acordándome de lo que se puede vivir en las escuelas, en las aulas. Entonces, el formato de planeación es libre para cada profesor, pero hay condiciones mínimas que tenemos que reunir. Entonces, y este formato de planeación es esencial para él identificar, en primer lugar, los elementos a que vamos a incorporar y los aspectos, pero que podamos hacer esa validación y esa vinculación con lo que mencionaba con los libros, ¿verdad? O sea, no solamente lo que pensamos y lo que deseamos, sino también vincularlo con los materiales educativos. En ese sentido, entonces, un segundo punto sería identificar los procesos de aprendizaje de mi grado. O sea, ¿qué aprendizajes deberían de lograr los niños, mis estudiantes, en el nivel que están? En quinto, en sexto, en primero, en segundo, en preescolar. ¿Cuáles son los aprendizajes? Como para que yo vaya estableciendo esa vinculación. Y en tercer lugar, mencionar cuáles son los proyectos, según los campos y la metodología que se sugiere ya en los libros, los ejes articuladores, la organización de las actividades y ajustes en donde se puede describir qué es lo que se pretende lograr y qué es lo que se está haciendo. Entonces, esto es lo básico. Con esto yo construí un formato para planear. Yo le aumenté cosas, ahorita lo van a ver ustedes, pero esto es lo básico que tendríamos que considerar. Elementos mínimos que están planteados desde la parte curricular, pues de este nuevo modelo educativo. Siguiente. ¿Cuáles hay otras sugerencias que yo puedo identificar aquí para la planeación? Son 2 más. Y una más es, ahora, con todo eso que les planteaba, ahora hay que identificar los contenidos. Los contenidos, el campo, la metodología propia para encontrar la vinculación con los libros de texto. O sea, no solamente quedarnos con los libros del maestro, vamos a revisar los libros de texto para establecer esa vinculación. Entonces, esto se puede hacer súper fácil. Se ve el índice,
Vean ustedes el índice de los libros de los proyectos y ahí podemos identificar simplemente por el título del proyecto. Si a nosotros nos llama la atención algún día, nos vamos al contenido, ¿no? Entonces, otra cosa importante es poner atención en el índice. Ese índice de los libros es muy importante, ya que este nos permite enfocarnos en analizar los proyectos, pero también los campos y que ya podamos haber identificado. En este sentido, hay que considerar dos cosas. Número uno, leer el propósito del proyecto, del contenido, etcétera. Y dos, explorar cuáles son las actividades. Y de ahí podemos tomar algunas bases para llevar a cabo esta, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Finalmente, planteo otras dos sugerencias. Y estas dos sugerencias que nos pueden ayudar y que yo aprendí, porque ya ven que eso no viene en los libros, eso lo aprendí ahora tratando de hacer esta planeación. Otra cosa que yo aprendí es que el índice nos da las pistas de cuál proyecto, pero también del escenario que puede considerarse. Pero además ese índice nos va a ayudar a que pasemos a un paso posterior que tiene que ver con realizar la planeación didáctica. Con estos insumos vamos a realizar la planeación en donde se considere lo anterior que ya mencioné, pero también se identifiquen cuáles son los proyectos y cuáles son los elementos que van a servir y que me van a apoyar para vertir o para darme información que pueda ser útil para los niños, pero también para mí como profesor. Siguiente. Entonces, ¿qué aspectos de manera muy sintética considerar para la planeación? ¿Qué aspectos considerar? Yo identifiqué que para esta planeación, la planeación didáctica, es importante considerar al menos estos elementos. Se fijan que son todos los que yo fui desarrollando a lo largo de la charla. Número uno, un problema. Identificar un problema. Pero un problema no que sea ajeno y que se me ocurra o que escuchan las noticias, sino un problema que esté contextualizado en tiempo y espacio, en el aula, en la escuela, en la comunidad, con los niños. Un problema que puede ser socializado. 2. Identificar la vinculación del problema con los contenidos. 3. Identificar los proyectos docentes de aprendizaje. 4. Identificar los proyectos según los campos y la metodología. 5. Identificar los propósitos de los proyectos que ya están en los libros. Y el siguiente, que es el séptimo, organizar las actividades y cerramos con qué tipo de evaluación vamos a plantear y la temporalidad, o sea, en cuánto tiempo lo vamos a desarrollar. Siguiente. Este es el formato que yo diseñé. Para este taller es el que yo más o menos pienso que puede ser útil para mí, ¿eh? Acuérdense que el formato cada quien lo diseña. Ese yo lo diseñé con lo que yo aprendí al revisar todo el modelo curricular, más aparte analizar los libros, más aparte viendo lo que se requiere con la base del método de proyectos. Y fíjense las partes que contiene, que es exactamente lo mismo que he estado mencionando. La primera parte tiene que ver con los datos generales de la escuela. Y entonces ahí planteo cuál es el nombre del proyecto, planteo la problemática o tema de interés, la metodología que se puede plantear, la temporalidad y el propósito. Y enseguida voy planteando los campos formativos, los contenidos y el tipo de proyectos, si es de aula, de escuela, de comunidad. Y luego abajo viene la planeación del proyecto en una etapa, en otra etapa, el acercamiento a las competencias, a la comprensión y la producción del conocimiento, y el tercero, que es la intervención. Ahora vamos a verlo aplicado. ¿Cómo lo hice? O sea, porque diseñé el formato, pensé en un problema real que hay en las escuelas y que ya está informado desde documentado e investigaciones de la Secretaría de Educación. Lo hice con un problema real y luego pensé en mi escuela donde trabajé el último año, que fue en la colonia Polanco, que es una colonia de hace 20 años, más de 20 años, es una colonia muy conflictiva en aquel momento, ahora ya no, creo que ya quedó en la zona metropolitana. Antes no, antes estaba en la periferia de la ciudad. Siguiente. Me fui a identificar un proyecto. El proyecto que yo titulé aquí es un proyecto que yo titulo como Él y Ella, todos por igual. En todas las escuelas hay una lucha por género y entonces los niños y las niñas, hay una separación en donde dicen los niños, es que tú eres mujer y no debes de ser ABCD, no debes de jugar, no, y luego, o
como tú eres mujer me debes de hacer esto, así es que haz esto. O sea, ese tipo de situaciones de género es muy claro ahora, pero ahora, antes, pues las niñas tenían una obediencia porque también eso había como base en la comunidad, ahora ya no. Las niñas se defienden y entonces ahora no solamente con defensa a decir yo también tengo mis mismos derechos, sino hasta llegar a la agresión, una agresión física, y se ha dado en las escuelas. Entonces, mi proyecto es ese, el que yo planteé ahora, ¿eh? A partir del título del proyecto, como les explico, muchos niños en los recesos llegan, maestra, es que este niño no me deja jugar, dice que este espacio es para los niños, no es para nosotras. Y es que estos niños, o las niñas dicen, o las niñas, o los niños dicen, es que ya no me dejan, ya las mujeres como son más, ya no tengo espacio. Y entonces, bueno, ese tipo de quejas. Entonces yo planteé la problemática. A partir de este tema global, planteé una problemática. La problemática es el bullying y el acoso. Los alumnos y las alumnas se enfrentan acoso y burlas por parte de sus compañeros en relación a las normas de género, pero también a las de que tú, como tú eres niña, solamente tienes ciertos derechos. Y como yo soy niño, yo tengo otros derechos, aunque ahora ya están cambiándose, ¿no? También los extremos son cosas no favorables. ¿Cuál sería la metodología? La metodología no la inventé. Me fui al libro, a los materiales educativos, y hay una serie de opciones metodológicas. Entonces yo revisé qué metodología podría ser propia para abordar este tema. La metodología que yo encontré, y que ustedes me van a decir, ayúdenme a explicar por qué creen que seleccioné esto, fue la metodología 1, que es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, y 2, el aprendizaje basado en problemas. Bien. ¿Por qué creen ustedes que seleccioné estas dos metodologías que vienen en el libro? ¿Por qué creen ustedes que pensé yo que la identificación o la ubicación de estas dos metodologías pueden ser importantes para abordar este proyecto? ¿Quién me ayuda a responder esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué crees? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primeramente porque el bullying es un problema social que no solamente se da dentro de las escuelas. Exacto. Y que por lo regular los agentes que ocasionan el bullying o acoso es más el contexto. Claro. El contexto fuera de la escuela, claro, familiar, social o de amigos también. Exacto. Y lo que hacen los niños es solamente repetir esas características dentro de la escuela. Entonces, es un proyecto comunitario porque las actividades van a estar encaminadas a acciones a contrarrestar ese problema en la comunidad. Y es un aprendizaje basado en problema porque a partir de situaciones vivenciales, como maestros, vamos a dar solución Exacto. a problemas dentro de la escuela. Exacto. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro, te agradezco mucho. Efectivamente, esa fue mi lógica. Primero, acuérdense que el bullying no es algo que sea consciente por las personas. Tiene que ver, ese problema tiene que ver con vivencias que tenemos en la familia y en la comunidad. Y a veces son presiones comunitarias y de afuera que obligan al niño, a la niña a actuar de tal o cual manera. Usos y costumbres, ¿no? Si no atendemos eso de raíz, no tiene caso. O sea, la raíz no tiene que ver en el niño, tiene que ver el niño en su comunidad y en su familia. O sea, es de aquí para allá. Bien. Entonces, yo lo estoy planteando para 15 días, desarrollarlo en 15 días. Claro que este va a ser el principio para luego vincularlo con otros proyectos. Luego, planteo el propósito y este propósito lo rescaté de los libros. Ahorita viene de qué libro lo rescaté. Entonces, identificar la violencia, ya dice ahí el propósito, identificar la violencia de género como un problema de violencia estructural que se puede prevenir, pero también se puede erradicar si proponemos acciones que llevan a las relaciones igualitarias. Pero a la vez debemos de tomar decisiones en comunidad para elaborar un diario de acuerdos en el aula que se difundirá en la escuela. Eso ya estaba. O sea, yo no lo construí, simplemente con este problema me fui a la búsqueda y el análisis de la parte de los libros para construir eso. Ahora, este problema, ¿en qué campos lo ubicamos? Me puse a buscar los campos. ¿En dónde lo puedo ubicar? Me hubiera gustado que aquí todos lo estuviéramos buscando y lo construyéramos, pero bueno, no se puede por el tiempo. ¿En qué campos? En dos campos específicos. Uno, el lenguaje, y otro en la ética, naturaleza y sociedades. En dos campos lo puedo ubicar.
¿Por qué en uno y por qué en otro? Primero, porque en la parte de lenguajes viene ya la pregunta, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Ya estaba. Segundo, la parte ética, ética, naturaleza y sociedad, porque la violencia de género es un problema social que nos afecta a todos. Entonces ya vieron, ya estaba dado, o sea, ya no tuve que inventarlo, porque nada más fue crear el problema, ubicarlo, encontrarle el sentido, ver hacia cuál sería la dimensión o el espacio donde cuál impacta y empezar a leer. Nosotros vamos a leer lo que está ahí y vamos no solamente a leer, sino a poner en juego esas habilidades de literacidad, que es la aplicación de lo que leemos o el sentido que tiene de la lectura y la escritura para nuestra práctica. Último, ¿con qué proyectos se relaciona este proyecto? Pero ya Alejandro, ¿verdad? Alejandro ya no lo dijo. ¿Con qué proyectos? Con un proyecto de aula, pero a la vez con un proyecto comunitario. Y que se puede asumir también como un proyecto de escuela. Pero yo no lo alcancé a ver así, me quedé con estas dos dimensiones, proyecto de aula y proyecto comunitario. Siguiente, por favor. Entonces, estos son los materiales que utilicé para hacer esa identificación de lo que ustedes leyeron. Utilicé estos 3 libros y marqué exactamente dónde me ubiqué, en qué parte de estos materiales me ubiqué, y entonces está en proyectos de aula. Ya lo identifiqué y lo presenté, ¿no? ¿En qué me quedé? Es un proyecto de aula y un proyecto comunitario. Abro el libro de proyectos de aula e identifico y le pongo una flecha que dice, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué ellos sí y nosotras no? Ya estaba ahí. ¿Se fijan cómo fui haciendo la vinculación? Y luego me fui al libro a revisar. En este mismo libro abro la página de por qué ellos sí y nosotras no. Y entonces encuentro que dice, en este proyecto debemos dialogar, dice en este proyecto, no alcanzo a ver, dialogarás tomando decisiones de comunidades para elaborar un diario de acuerdos en el que se difundan en la escuela, que fue lo que copié y lo puse en la planeación. Ya estaba. Entonces, no se trata de crear, se trata nada más de leer y empezar a ver cómo vamos vinculando esos problemas que podamos identificar, construir en nuestra aula, en nuestra escuela y en la comunidad. Siguiente, por favor. También retomé para esa planeación que les mostré, le tomé en la otra parte, porque fue proyectos de aula y proyectos comunitarios, ¿verdad? Abrí el índice del libro de proyectos comunitarios e identifiqué un elemento importante que yo ya les presenté, que es el encuentro a favor de la diversidad. Ese se relaciona con este proyecto, porque dice, ellos sí y nosotras no. Entonces no hay un reconocimiento de que podemos interactuar y convivir juntos, ¿no? Entonces, luego me fui a ese contenido y habla de la violencia de género como un problema social que nos afecta. Entonces, y lo vinculé, y esta parte que viene en el libro de violencia de género lo puse en la planeación. ¿Se fijan? ¿Verdad que está muy fácil? Facilísimo. O sea, la verdad, nada más es cuestión de que nos familiaricemos con los materiales y que le encontremos sentido. Para mí fue complicadísimo porque yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero miren, lo he vivido días, lo he disfrutado días. Ahora las casas comerciales pues pueden hacer esta planeación facilito, pueden hacerse software, pero si nosotros nos vamos a las casas comerciales a comprar materiales, no vamos a vivir esto. Y esto es interesante, vernos ahí, porque de ahí vamos a planear o a idear qué cosas podemos crear nosotros mismos sin tomar nada más lo que dice de ahí, que es lo que yo hice a continuación. Siguiente. Entonces, esto ya estaba en los libros, ¿verdad? En los materiales educativos. Ahora viene la pregunta, ¿cómo le voy a hacer yo en el aula? Eso no dice. Entonces, eso es lo que tenemos que inventarnos y crear nosotros. ¿Qué puedo hacer para implementar y desarrollar el proyecto en las sesiones durante los 15 días? ¿Qué puedo hacer? Entonces, y el contenido, ¿cómo se relaciona con los campos formativos? Porque acuérdense que también tengo que ver el tipo de aprendizajes que debo desarrollar en mis niños, en mis alumnos, ¿no? ¿Cómo puedo vincularlo con los libros? ¿Qué quiero evaluar? ¿Y cómo puedo implementarlo como un eje transversal para todas las materias? ¿Cómo se les ocurre que este tema de violencia de género
de por qué ellos sí y nosotras no, puede trabajarse las matemáticas, la estadística, puede trabajarse lo natural, número de muertos, detenidos, número de personas violentadas, ubicación geográficamente donde hay un país, colonia, contextos donde hay más violencia, o sea, todo eso hay que indagarlo, ¿verdad? No ustedes, los niños. Esto va a ser lo rico de que todo eso podemos vincular matemáticas, vincular la parte de naturales que antes se manejaba como naturales y ahora medio ambiente, etcétera, ¿no? Siguiente. Voy con las preguntas. Con las preguntas que me planteé, que es la etapa 1, para responder esas preguntas. Dice, pienso yo que este ejercicio para la planeación, entonces yo puedo escribir una lista de 10 actividades que realizan los hombres, pero niños, y que realizan las mujeres en su comunidad. Posteriormente, identificar qué situaciones no son equitativas, ¿no? Y que no pueden, la sociedad y la comunidad no ven como un trabajo igual o como un derecho igual. Luego, ¿cómo se pueden mejorar o prevenir? O sea, voy planteando preguntas, ¿no? Y finalmente, se invita a planear un problema específico que se pueda partir del análisis. Y aquí hay que planearlo junto con los niños. Por eso es un codiseño. Con los niños, con los padres, si lo voy a trabajar con la comunidad, o con los compañeros en el consejo técnico, si lo voy a trabajar con los compañeros de la escuela. Luego, aquí ya vinculo con los libros de texto, revisé los libros de texto. ¿Qué deben de hacer los niños para contestar esto en los libros de texto? Porque también hay un ejercicio sobre esto. Entonces me fui a ver los libros de texto. Contestar las páginas 228 y a 231 del libro de proyectos comunitarios y se comparte en forma plenaria las respuestas. Entonces fíjense que yo puedo tomar este tema para esta semana, para estos 15 días siguientes, y me fui hasta la última parte del libro. No voy en la secuencia del libro. Me fui hasta la última parte porque es la última parte que responde a este contenido. ¿Se fijan? Luego, vamos al cierre. ¿Cómo cerraríamos? ¿Cómo podríamos evaluar esto? Pues contestar las siguientes preguntas. Preguntas que construí desde mi experiencia, pero también desde los materiales. 1. ¿Qué es la violencia de género? 2. ¿Cuáles son las causas de violencia de género? 3. ¿Cómo se manifiesta en su comunidad, en la escuela y en el hogar esta violencia de género? 4. Después se realiza las mismas preguntas a 2 personas de su familia y a otras 2 personas de la comunidad. Y entonces estoy formando habilidades investigativas en los niños, para que los niños le pregunten a sus tíos, a sus abuelos, cómo han vivido la violencia de género, si se han dado cuenta de eso. Entonces fíjense cómo podemos tener interacción o cambiar maneras de pensar o simplemente reconocer situaciones que se dan en la familia y que no son claros o no nos hemos dado cuenta de que existen, ¿no? O sea, fíjense cómo, y eso sería la evaluación. Pasamos a la evaluación. Y aquí podríamos utilizar esta columna del cierre para hacer la evaluación, ¿no? Por ejemplo, siguiente. Entonces, la etapa 3, ahora hay que contestar, porque acuérdense que son 2 proyectos, proyecto comunitario y proyecto de aula. Parte 3, contestar la página desde la 89-85, más bien 85-89, ¿verdad? Al revés, de los libros de proyectos de aula. Y aquí se comparten las respuestas de los equipos. Me fui a revisar qué dice el proyecto de aula en estas páginas. Y entonces vamos a verificar las preguntas que están planteadas y ponerlas en práctica con nuestros niños y realizar un acuerdo general con nuestros niños y empezar a desarrollar conciencia y reconocimiento de la violencia. Entonces pasamos a una actividad práctica, organizar equipos. Organizar equipos de manera para poder llevar a que en el equipo se hagan, por ejemplo, carteles de difusión sobre lo que es la violencia, sobre cómo se puede vivir la violencia, qué tenemos que hacer en casos de violencia, etcétera. Y ahí está. En eso consiste la planeación. Y esta participación de los niños, pues sería la evaluación. Cómo lo vivieron, qué hicieron, preguntar nosotros, que nos presenten cosas que hayan hecho, etcétera, ¿no? Y evaluamos a través de los carteles y a través del análisis de la experiencia. Siguiente. Ahora,
Con este mismo tema viene una pregunta. ¿Qué otros materiales pueden apoyar en mi planeación didáctica? Si yo me quedara solamente con este ejercicio, estaría bien. Pero ahora, ¿qué puedo crear yo como profesor? ¿Qué otras cosas puedo consultar? ¿A dónde puedo invitar a mis niños o a los padres de familia para que vean o vivan la violencia y reconozcan la violencia? ¿Cuáles son los recursos que requiero para mis clases, para esta clase que voy a tener, para estas clases que voy a trabajar? ¿Y cómo puedo desarrollar mis propósitos? Siguiente. Viene la última parte de mi formatito, ¿no? Que ya es una creación propia. Que esto a mí se me ocurrió, ¿no? Primero, necesito de materiales, ¿se acuerdan? Cartulinas, portafolios o materiales, hojas blancas para que los alumnos dibujen, hagan cosas prácticas, ¿no? Pero también necesito el diario de los acuerdos que ya estaba sugerido desde un principio, ¿se acuerdan? Entonces, pero también puedo invitar a mis niños y también yo empezar a consultar el manual de la UNESCO que nos habla de la violencia de género. Entonces no solamente van a aprender lo que viene en los libros, en el libro de proyectos de aula y de comunidad, sino también vamos a ver este proyecto de la UNESCO que nos habla de la equidad de género. ¿Qué es la UNESCO como organismo internacional? ¿Quiénes son? ¿Cómo se ha organizado? ¿Cómo propone a la educación? Todo lo que podemos enseñar a los niños o invitarlos a que ellos aprendan, ¿no? Luego hay un material que se llama, desde el DIF, está editado un material, un libro, desde el DIF, que se llama Libro Equidad de Género, Logros y Desafíos, y que se puede consultar en línea. Pero además podemos consultar materiales que se han editado en la Secretaría de Educación desde la igualdad de género. Entonces ya hay materiales ahí. Pero además, muchachos, maestros, están muy jóvenes, además de todo ello, podemos ver ciertos videos que yo busqué, que sean videos cortos, que sean videos didácticos y que nos apoyen en la práctica de los niños. Y encontré estos 2 videos, hay muchas más, pero pueden ser videos útiles, en donde inclusive al revisar el video y que los niños vean el video, podemos fomentar el trabajo en grupo y de ahí pueden generar los carteles o invitar que ellos hagan su propio video de como escuela, como aula, cómo evitar, cómo darte cuenta de la violencia, cómo evitarlo, desde la idea o desde los niños de 6º año, qué se podría hacer. Y ahí desarrollamos la creatividad y el trabajo y la generación de nuevos materiales educativos. Siguiente. Entonces, en esta misma etapa viene la etapa de la acción. Y en este caso, bueno, ¿cómo podríamos nosotros llevarlo ya a la práctica? Esto es la planeación hasta donde yo mencionaba hace un momento, Esa es la planeación. Ahora vamos llevando a la práctica. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo llegamos al aula? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer, no? Bueno, pues damos inicio a la clase a los 15 días que vamos a trabajar eso. Y entonces vamos a dibujar 5 acciones que se promueva en la equidad de género dentro del aula. Entonces, a partir de aquí, vamos a contestar las páginas que habíamos mencionado, de la 86 al 88, de libros de proyecto de aula. Vamos a escribir los 5 acuerdos, que también ya vienen ahí en el libro de los proyectos de aula, y vamos a evaluar a través de un texto que escriban los alumnos donde se consensen. Primero, expongan ellos cuáles serán los acuerdos en el aula para disminuir la violencia entre ellos. Y que haya un escrito y se hagan actas. Y entonces los mismos niños van haciéndose conscientes de esto y les aseguro que si promovemos esta conciencia en los niños, esto se va a trasladar en la familia y posteriormente a la comunidad. Son los jueces más fuertes los niños, pero también yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, dice mi esposo y lo coincidimos, que también somos los más agresores importantes y los más, a veces sin conciencia, agredimos a los otros y traumamos a otros, de muy fácilmente, pero no tenemos conciencia de ello, ¿no? Siguiente. Entonces, hasta aquí, yo dejaría esta planeación y cerraría esta actividad que acabo de presentarles a todos. ¿Qué les deja esta planeación? No es nueva, porque ustedes ya la hicieron, porque ustedes ya la llevaron a la práctica. Yo no, yo apenas la experimenté, yo apenas aprendí. Estoy nuevita con este aprendizaje, ¿no? Y con esta vivencia. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pudimos haber o que pude haber considerado otras acciones que no incorporé ahí y que desde su experiencia podríamos haber incorporado?
en los 3 momentos, en la planeación, desde la planeación del proyecto de aula, desde la planeación de proyecto comunitario y desde la acción práctica, ¿no? Entonces, déjenme tomar mi cuadernito para escucharlos. Me gustaría que ustedes me propongan, me digan su nombre. Me interesaría mucho escuchar su nombre para yo dirigirme a ustedes. Los escucho. Gracias. Yo tengo una inquietud muy grande con esto. Nosotros hemos trabajado, perdón, soy la maestra Alicia Navarro. También estamos trabajando 6º grado, hemos empezado a trabajar los proyectos. Alicia Navarro. Y una de las cosas que me llama la atención, porque ya trabajamos esto de la violencia de género y estamos continuando ahorita con una parte donde vienen los roles de género. Los niños son muy sensibles, empiezan a sacar muchísimas cosas, no solo de su vida, de la vida familiar. Nos encontramos con cosas un poco fuertes a veces, ¿sí? Han salido cosas que no nos imaginábamos. Yo siento que mucho del contenido que viene ahorita en los libros tiende mucho a lo socioemocional en los niños, que es un área muy desatendida. Y entonces ahorita parte como de mi inquietud o de mi temor, porque primero me siento muy tranquila porque tiene que ver mucho, o se asemeja mucho a lo que nos ha presentado. Digo, bueno, vamos por buen camino. Pero yo tengo, por ejemplo, una situación que me preocupa. Cuando nos hemos contactado con los padres que estaban muy mal dispuestos por los medios de comunicación en cuanto a los libros, tuvimos que hablar con ellos para sensibilizarlos y convencerlos de que no hubiera ningún problema con el trabajo de los libros nuevos. Y una de las cosas que a mí me nació fue decirles, jamás vamos a trabajar un contenido que dañe lo que son sus creencias, sus ideas, su relación familiar. Pero cuando hacemos a los niños conscientes y ellos empiezan a trabajar en cuanto a los roles de género y la violencia de género que ellos reciben y que en su familia ven, estamos haciendo alumnos más críticos. Pero dentro de esos alumnos críticos, yo veía como que a lo mejor, en especial yo veía con una alumna mía, como una bomba de tiempo, sí, que luego se va a revelar en familia, porque todavía está recibiendo una represión en su rol de género por las creencias, sobre todo religiosas. Y entonces ahí es donde ha entrado para mí esa inquietud. O sea, estamos trabajando, me parece muy rico y muy bueno todos los proyectos que vienen, lo que nos abren como posibilidad, pero también el peligro o las consecuencias de estar formando alumnos críticos y reflexivos, que se está viendo mucho, al menos en lo que hemos trabajado hasta ahorita. Los niños piensan y dicen y hablan tantas cosas, pero entonces, ¿cómo manejar esta relación? No sé si usted lo pensó, lo ha pensado. Sí, yo sé que usted está fuera de, como nos dice maestra, fuera de aula, pero estando dentro del aula, sí tenemos mucho esa inquietud. ¿Sí? Sí, Alicia, muchas gracias. Fíjate que tocaste un punto importante. Acuérdate que este proyecto de violencia de género no se queda en el aula, porque por supuesto es un problema, como nos decía Alejandro, que viene de la familia, la comunidad, la sociedad en general, porque también vivimos por violencia de género en los medios de comunicación, en la familia, etcétera. Bueno, lo que yo te quiero comentar, esa preocupación que tú tienes, es el momento ideal para vincularnos con otros sectores. Por ejemplo, con el sector de salud. Por ejemplo, con los centros de atención psicológica. Por ejemplo, o sea, ahora sí, como profesora, como maestra de aula, podemos promover conferencias con los padres, desde invitar gente externa, la vinculación de universidad, por ejemplo, con la escuela. Nosotros en la Universidad de Guadalajara tenemos una infinidad de maestros en base psicológica, neurología, neuropsicología, especialistas en violencia. Entonces, lo que nos interesaría o lo que tendríamos que hacer es buscar apoyo externo de afuera para adentro. No tenemos dinero para pagar, pero hay una metodología que se llama aprendizaje-servicio.
Entonces la vinculación es con otros sectores u otras áreas para que vengan a apoyarnos, pero nosotros como maestros tenemos que buscarlo. Entonces ahí viene la parte de la gestión. Tú como profesora, con el auxiliar técnico y con el director, a ser consciente de esto, de que a lo mejor el problema nada más es en tu aula, pero si este problema se genera en la escuela, pues entonces nos va a formar a toda la escuela. O sea, lo rico es que podemos buscar apoyos para que de afuera hacia adentro, la escuela ya no puede estar cerrada, de maestro y alumnos, o de director y grupos. Ahora tenemos que abrir los espacios a otras. Fíjense que hay un principio en el diseño curricular en este nuevo modelo de la escuela mexicana. Este nuevo modelo parte de un diseño transdisciplinar, o sea, trasciende la disciplina. Ya la educación, ya no podemos estar en nuestra aula, ya no puede estar circunscrita solamente en la educación y ya. Tenemos que buscar apoyo en la psicología, en la sociología, en la política, en la economía, pero eso nos toca a los profesores pensar, idear, buscar qué medios hay y con cuáles podemos vincularnos. Para que ahora vamos a formar a los niños, vamos a concientizar. Fíjate lo que tú dijiste, es muy peligroso despertar ese desarrollo o pensamiento crítico, ¿sí? Pero es la base para que transformemos la sociedad. Si no hacemos eso, vamos a seguir viviendo como muertitos, ¿no? Hay un autor que me interesa, un sociólogo, que es Bauman, y Bauman dice que esta sociedad, la sociedad actual en la que vivimos en este momento, se puede reflejar o relacionar como una sociedad líquida. ¿Por qué? Porque lo líquido no se detiene en las manos, sino que se escurre. O sea que las cosas que suceden en la vida cotidiana no las podemos retener, ni siquiera reflexión, porque ya cambiaron de día tras día. Y luego menciona un ejemplo, y luego dice, la vida actual es como el vaivén de las olas del mar. Si llega la ola y no te subes a la ola se va. Entonces, significa entonces que nosotros tenemos que estar viviendo, reconociendo la situación actual, pero a la vez estar conscientes de ello. Entonces, lo interesante es que tú ya te estás dando cuenta que las habilidades son pensamiento crítico, acción, que los otros se van a concientizar y que entonces si empezamos a formar ese pensamiento crítico. Ahora, como investigadora, yo acabo de hacer una entrevista ahora, hace poco, hace 3 días, no, el viernes, hice una entrevista y entonces a una estudiante indígena que está en la universidad. El proyecto es cómo la universidad está apoyando o no a conservar la identidad de los alumnos que vienen de poblaciones originarias. Y entonces la alumna se agarra llorando, cuando una serie de preguntas, se agarra llorando y dice, es que yo llegué a la universidad y lo primero que me quieren cambiar es mi ropa. Ella es birrárica. Y me dicen que ya no vista así, que porque me veo ridícula. O sea, sus compañeros le dicen, es que vístete, ¿por qué no dejas ese vestido? ¿Por qué no te vistes como nosotros? Y que ella le dice, pero ¿por qué debo vestir como ustedes? Y lo dice, pues para que seas de la universidad. O sea, vean ustedes, o sea, es romper el no reconocer que el otro es diferente y que puede tomar sus decisiones, ¿no? Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando eso se pasó, cuando esta alumna se agarra llorando, yo no soy psicóloga. Entonces viene el sentimiento que tiene Alicia, ¿yo qué hago? Entonces yo en ese momento pues la dejé hablar y le dije, ¿y qué hiciste? ¿Con quién te acercaste? O sea, ¿a quién le preguntaste? Y ya se te relajó. Entonces, cuando eso sucede, pues yo no era el momento para tratar psicológicamente ese asunto, pero en el fondo hay cosas muy fuertes. La universidad, en ciertos momentos o en ciertos casos, no ha atendido de manera personal a los sujetos, sino habla de la homogeneidad, dicen los alumnos, para que seas plenamente de la universidad, o sea, de un pensamiento universal, todos iguales. ¿Cómo ven? Entonces, yo te entiendo, Alicia. Pero es el momento de movernos, ¿no? De buscar apoyos, de traer, de vincularnos, de relacionarnos. Por eso les decía al principio que el currículum de esta nueva escuela mexicana nos va a sacar del aula. Nos va a llevar a vincularnos con otros sectores. Vamos a conocer más gente. Vamos a formarnos también nosotros desde otras perspectivas, ya no solamente de la normal, de la secretaría y de los libros, sino desde otros espacios. Hay que buscar videos, por ejemplo, a lo mejor podemos juntar o reunir a los padres de familia y en la reunión de padres de familia de nuestra aula podemos empezar con un video, con una conferencia,
de que ya hay hecho, ya no es para pagarles, ya están los materiales. Solamente hay que buscar a las personas adecuadas, pensar en los videos, materiales educativos ya establecidos, ya elaborados y usarlos. Pero esa tarea nos va a llevar a la búsqueda de información y de materiales, ¿no? Gracias, Alicia, por tu experiencia y muchas felicidades. ¿Alguien más? ¿Qué más? Adelante, por favor. Allá y ahorita aquí. Tu nombre, por favor, ¿sí? Alfredo. Alfredo. Y la pregunta es, ¿qué consejo nos podrías dar para cuando el problema es parte de nuestra constante, que ya no lo vemos como un problema? Porque muchas veces pasa, ya se vuelve parte del paradigma y como siempre ha estado, ya no lo vemos. Es como vivir algo y sentir lo que es lo cotidiano y así es, ¿verdad? Eso es lo que nos da Dios, entonces hay que vivirlo. Te entiendo perfectamente. A ver, en este sentido, ¿te acuerdas que yo mencionaba que en la parte curricular hay una resignificación del profesor hacia la profesión? O sea, ya no es el maestro que va a hacer cosas, sino vamos pensando que el profesor debe ser diferente. Entonces, en este caso, y mencionaba las habilidades básicas que dice Peter Woods: desarrollar la habilidad de la observación, la habilidad de buen oído, la observación, de recuperar y tener claro la buena memoria. Y ese ojo visor al cual establece Peter Woods es la vinculación entre estas habilidades. ¿Qué podemos hacer? Como lo menciona Alfredo, yo creo que tú ya te diste cuenta, tan es así que ya sabes que es un problema y que lo ves cotidiano, que yo creo que sería importante abrir el espacio al diálogo a los alumnos, que ellos te planteen cuáles son los principales problemas que ellos piensan que hay en ese momento, que viven, que están presentes. Pero ese consenso o esa identificación de problemas y consensos, hay que buscar evidencias para que, a ver, acuérdate que no es problema simplemente por pensar o sentir que es un problema. Tiene que haber evidencias, datos empíricos, sentires y haceres. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si aparece ese problema ahí, entonces preguntar y decir, ¿cómo lo han vivido ellos? Si está o no está. Entonces, ellos mismos, por eso es un codiseño, por eso está el codiseño, o sea, ¿cómo se ha vivido? Es como poner en práctica la investigación-acción, pero no como método, porque si no seguiríamos las reglas otra vez, y acuérdense que en esta parte de la planeación ya no hay reglas base, hay aspectos que podemos considerar. Entonces, me queda claro, también para hacer investigación a veces pensamos que es un problema y no es un problema. Creemos que es un problema, pero para argumentar que es un problema debe haber argumentos teóricos y empíricos en una investigación. En un proyecto de aula o de comunidad debe haber evidencias o datos empíricos, o sea que se hayan vivido, porque también se pueden pensar que es un problema, ¿no? Entonces, así, Alfredo, considero que vinculando la investigación que yo tengo desde la formación a pasar a la práctica, eso podríamos hacer. Y bueno, ahorita escuchándote hablar, entonces ya ni siquiera es ver si lo que estamos viendo es el problema, sino el resultado de un problema más profundo dentro de la misma problemática. Sí, claro. Entonces ya no trabajaríamos solo el resultado o el efecto de ese problema, sino el problema mismo. Sí, claro. Y fíjate, aquí acabas de mencionar algo importante. Al identificar problemas, temas y luego problemas, algunos problemas son causas de otros problemas y algunas causas son problemas de algunas causas, o sea, está vinculado eso de problemas y para eso hay actividades prácticas. Por ejemplo, el árbol de problemas que se pone muy práctico en los consejos técnicos, pero hay un ejercicio que planteó un mexicano que se llama Ricardo Sánchez Puentes, es un investigador de la UNAM que ya murió, pero entonces lo pueden ustedes encontrar en línea. Él dice cómo plantear un problema, porque podemos pensar que es un problema y no es un problema. Y entonces es esta relación que dice Alfredo de causa y efecto. Lo que tenemos que atender para resolver un problema no es el problema. Lo que tenemos que atender y para identificar el problema son las causas. Y las causas se van a identificar a partir de las opiniones y de las vivencias de las mismas personas que vamos a vivir el proyecto. Ahí está la clave, Alfredo. Entonces hay que identificar las causas y las causas nos van a llevar a la atención de ese problema. Si no, si pensamos que debe atenderse, solucionarse o plantearse de manera distinta, ¿no? Ahí está la clave. Gracias, Alfredo, muchas gracias.
¿Alguien más? ¿Sí? Ahí estaba el profesor, la profesora y profesora. Sí, adelante. Acá está, perdón. Acá está el profesor, ¿eh? Ah, sí. Adelante, profesor. Sí, buenas tardes. Buenas Mi nombre tardes. es José Cruz, director de la técnica 104 del Cabezón. Referente a la pregunta que hacía, que qué podemos hacer con el formato que nos presenta o qué podemos sugerirle, pues primero comentarle el formato me parece muy completo. Lo único sí para mi gusto como directivo, que el docente nos pudiera poner el impacto que busca con Antes de el que se vayan, proyecto. vamos a evaluar, ¿no? Espérenme un segundito, para evaluar rapidito. Sí, Sí, perdón. el impacto buscado con ese proyecto, con esa planeación, está de manera implícita en el propósito, pero a lo mejor me gustaría pues verlo de manera explícita, ¿no? ¿Qué es lo que busca el docente con la planeación? Claro, ¿Qué quiere claro. solucionar de esa problemática? Claro. Esto que me acabas de decir, ahí te viste tú. Esto es lo más rico. Fíjate cómo verlo de planeado. Ahora ya te viste tú y en tu escuela. Porque ya estás pensando qué puedes hacer en tu escuela. O sea, esto es lo interesante. Despertar la sensibilidad y el pensamiento creativo desde el directivo. Tú estás hablando desde el directivo. Entonces, pues queda de tarea para todos, ¿no? Bien, muy bien. Excelente reflexión. Bien, adelante, por favor, profesora. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Adriana, yo Adriana. trabajo ahorita con el grupo de sexto y tengo una problemática muy fuerte en este aspecto de lo que es la falta violencia. de respeto. Yo se los manejé hacia los niños, vamos a las causas. En el proyecto trabajé dentro de lo que es investigar, saber un poquito más sobre lo que se vive en casa. Claro. Trabajé reglas y todo eso y hay pues pensamientos muy arraigados, muy anticuados. Sí. En la escuela nuestra comunidad tiene a un niño, es niña, pero ella se define como niño. Entonces ahí algunos de mis niños dicen que no, que eso está malo. Dije, ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo lo hago? Porque entre ellos mismos se Claro, agreden mucho. Entonces, ahora ya me dio una buena pauta, buscar ayuda externa, porque es lo único, yo lo planteé con el director, como tener lo que vivimos en años pasados de escuela de padres, pero enfocado a la práctica caso de valores, claro. a evitar la no violencia, todo eso. Ahorita ya me voy más satisfecha con eso porque no era una idea loca, solamente hay que buscar la Claro. forma o los medios que Claro. nos favorezcan en la comunidad. Sí. Y pues más que nada yo a los niños se los estoy manejando Claro. respeto. Claro. Tú no eres, a ti no te gusta, pero tienes que incluirte, Claro. tienes que trabajar, porque en el momento que entré, apenas me tocó en este ciclo escolar, ellos rechazaban el equipo que les tocaba por las diferencias. Claro. Entonces, ahorita he logrado de 10 puntos, a lo mejor la mitad, pero ya se quedan en un equipo, porque sí me conflictuó bastante ese aspecto. Sí. Y pues Bueno. le agradezco y gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho tu comentario. Bien, muchas gracias. Y lo que te podamos apoyar, ¿eh? O sea, también acuérdense que hay instancias, está el DIF, están centros de salud, están las universidades que también pueden apoyar y la idea es vincularnos así. Entonces, aquí al final está mi correo y cualquier cosa que pueda apoyarles desde acá, podemos vincularnos con investigadores, con expertos en el tema y por supuesto que de manera gratuita nos vinculamos a las escuelas. Nosotros como universidad tenemos que cumplir con una responsabilidad social, pero no podemos llegar a las escuelas porque a veces tenemos candados o conflictos, no es mi caso, ¿eh? Yo tengo todos los espacios abiertos, pero no todas las áreas, entonces, por supuesto, cuenten con el apoyo desde acá. Yo estoy en sociales y humanidades, pero ciencias de la salud yo me puedo vincular con cualquier centro. Entonces, adelante, estamos ahí. Perdón, maestra, por favor. Bueno. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Alba Rocío. Soy maestra de primaria. Trabajo para la zona de la Mesa Colorada, una zona Sí, la pues conozco. un Sí. poco complicada, Sí. pero ponemos todo
pues todo nuestro empeño. Agradecerles sobre la planeación. Yo en lo particular pues sí sentía con este cambio pues una preocupación de decir cómo vincular todos los libros de textos nuevos a un proyecto, y la verdad con esta explicación que usted nos dio me abre más la oportunidad de cómo hacer la planeación algo sencilla, que veía por dónde empezar. ¿Sí? Ponía mi tapete ahí de libros y cómo hago, y ahorita que ya estuve aquí en esta plática me abrió más el panorama de cómo abordar un proyecto. Muchas gracias. Una pregunta nada más. ¿Cómo hacen ustedes o cómo harían ustedes para resolver, ahorita que está aquí el director, aquellos maestros o aquellos directores que se rehúsan a que uno quiera hacer cosas nuevas y el colectivo no lo apoya a uno, que al contrario comenten de, claro, es la que quiere sobresalir, ¿por qué haces más esto y ya, no hagas más cosas? Entonces, ¿cómo llevar a cabo o cómo lo resolverían ustedes el no enfrentarte con el director, sino decir, somos una comunidad, estamos con el libro de proyecto comunitario, aula, y cómo como colectivo no haces esa unión? Y porque si tú quieres proponer algo nuevo, algo que va a ser beneficio para el colectivo, se rehúsan los compañeros a decir, yo te apoyo, Alba, o sabes que como directivo yo te sugiero estas estrategias. Al contrario, en vez de recibir apoyo, a veces nos encontramos con esa barrera. ¿Cómo podemos resolverlo? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? La verdad, este proyecto, este nuevo plan de estudios, lo que pretende es fomentar el trabajo colectivo. Pero eso que acabas de mencionar, Alba, eso tiene que ver con actitudes del ser humano. Entonces, la verdad, no hay una receta para cambiar al ser humano. Lo que yo te podría sugerir es empezar a sumar. O sea, si tú estás consciente que eso es necesario y tú convences, siempre en la escuela tiene uno un amigo que siempre conciliamos, pues dos. Ya somos dos, que lo hacemos en nuestra aula y desde lo que se pueda. Pero luego, cuando hay impactos en esos dos, luego se suma otro. ¿Qué quiero decir? Que vamos sumando. Se trata de sumar y no restar, porque si te pones a la discusión con el director, con el colectivo, porque muchos colectivos tratan de trabajar lo menos, ¿no? O sea, lo sé por experiencia también, lo sé. Yo estuve a punto que me pusieran a disposición en la primaria porque jugaba en el recreo con los niños, porque llevé juegos de mesa, enseñé a jugar ajedrez a los alumnos en el patio central, dominó, matatén, y yo jugaba con los niños. Y el colectivo de la escuela me iban a poner a disposición porque decían que el recreo era para descansar. Pero yo lo hacía, yo no afectaba a nadie. Pero como ya los niños exigían a sus maestros que también se vincularan en el juego, entonces yo empecé a tener problemas y me iban a poner a disposición. Me acuerdo la última vez que estuve en la primaria. Y entonces levantan el acta y todos firman, mis compañeros y la directora, todos firmaron. Pero la jefa de sector me conocía porque yo había trabajado en la zona rural y ella era mi supervisora. Y entonces cuando le llegó el acta dijo, Marta, yo ya la conozco. Marta se iba de campo los fines de semana con los niños. O sea, eso no tiene nada de malo. Eso deberíamos de hacer todos. Ay, me metí en un infierno. O sea, imagínense, igual Alba. Pero lo chistoso fue que como los niños y los padres empezaron a decirle a los maestros, no, maestro, pues es que los niños se pelean, los de su grupo ya no quieren más que jugar, pero la directora quería que vendieran los productos del recreo, ya no había niños que quisieran vender porque querían jugar, o sea, había muchos intereses ahí. Pero los papás fueron convenciendo a los maestros de que se involucraran en el proyecto y cambió muchas cosas al interior. Pero primero viví un infierno, en la colonia del sur. Todavía me acuerdo, o sea, una colonia céntrica con muchos problemas. Pero yo pensaba que con niños de tercero podría disminuir la violencia y mejorar el aprendizaje, desarrollar liderazgos con los juegos de mesa que yo creé. Imagínense, los enseñé a jugar ajedrez, porque yo sabía jugar. Y entonces jugábamos, había competencias entre los niños, había premios de comidas, quien ganara. O sea, era toda una dinámica distinta. Entonces, hay que sumar con el convencimiento de que es lo bueno para todos, ¿no? Pero tampoco se trata de sobresalir. O sea, a mí no me gusta estar en el foco, en el ente, no quiero. Pero sí ver que lo que puede mejorar para los demás, que luego sea más laxo, más tranquilo para nosotros. Entonces, te diría como las vitaminas esas, da life, o sea,
respirar, tranquilidad, tener convencimiento, que tú tengas convencimiento de que eso es. Y si tú estás convencida de que es algo bueno para ti, para los alumnos y para la escuela, pues seguir viviendo y sintiendo esas acciones que vayan en beneficio de los otros. Se van a ir sumando. Las cosas malas no pueden prevalecer. El agua cambia, el sol cambia, la vida cambia. Entonces, cambian. Por experiencia te lo digo, ¿eh? Yo lo viví. No te digo que hasta a disposición me iban a poner. ¿A quién ponen a disposición? A los que no trabajan. Y a mí me iban a poner en disposición porque trabajo en el recreo con los niños. O sea, eso es una vivencia propia y lo pueden comentar con mi jefa de sector. Que yo fui como la risa de todo el sector que decían, ay, ¿a poco la van a poner a disposición por eso? O sea, de verdad fue algo muy curioso. Le estoy hablando hace muchos años, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Alba. ¿Quién más? Bueno, vamos cerrando, ¿les parece? ¿Qué les quedó? ¿Qué se llevan de tarea? ¿Qué nos dejan de tarea a la Dirección de Educación Primaria para trabajar posteriormente? Yo no soy parte de la dirección, pero yo colaboro con la dirección y con otros proyectos en el momento que me llamen de manera honorífica, con mucho gusto. Porque yo me debo mi formación a la básica y me debo a la secretaría y por eso estoy en la universidad. Y no se me va a olvidar nunca esa parte, ¿no? Adelante, maestro, por favor. Gracias. Soy Cruz Mariscal Íñiguez, funjo como director de una escuela secundaria, la Técnica 109, municipio de Ameca, Jalisco. La verdad, me felicito. ¡Qué detalle! Me felicito mucho de haber estado con mis compañeros maestros de diferentes centros. He aprendido mucho de todos ustedes con las aportaciones que hicieron y sobre todo de usted, doctora. Gracias, de verdad, yo le felicito por la forma en cómo, con la claridad con la que nos estuvo participando de su experiencia en la planeación. Me llevo muchas cosas con relación a la planeación, que abre un campo más grande de posibilidades para poder en un momento determinado orientar a mis compañeros maestros en mi centro de trabajo. Sí, la verdad sí. Entonces, quiero pensar que este formato tan bien explicado por usted puede sí ser en un momento determinado modificado, adicionado. Me hace ahorita, por ejemplo, ruido los pasos o las fases de las diversas metodologías sociocríticas que estamos implementando y cómo de alguna manera a lo mejor con esas tres pasos tan sencillos que usted abre en la planeación, en el formato de planeación que nos dice primero diseñar el proyecto, luego nos vamos a la acción, luego nos vamos a la intervención y cómo de alguna manera en esos tres pasos pues están implícitas esas metodologías sociocríticas. Gracias de veras, me felicito mucho de haber estado en este taller. Gracias. Muchas gracias, maestro, y también lo que se le ofrezca. Le digo que yo lo construí y aprendí, porque no lo sabía, en los documentos no dicen. Entonces leí, estaba aquí, me daba taquicardia de los nervios y de emoción, porque a mí cada vez que vivo cosas nuevas me emociona. Yo experimento lo que dice Edgar Morin, aprendo cada vez que vivo o tengo esas situaciones de incertidumbre, ¿no? Muchas gracias por tu comentario. Y bueno, yo soy de Ameca. Muy bien. ¿Quién más quisiera apoyarnos, decir qué le quedó? ¿Qué le quedó? A ver, maestra. Pues primeramente le agradezco porque nos explicó muy bien sobre la planeación, porque todos teníamos dudas si le hacíamos bien o mal, pero yo pienso que ahorita con la explicación que usted nos dio, pues se nos va a hacer más fácil. Yo pienso que a todos los maestros que estamos aquí y que los que están en casa, nos abrió un panorama inmenso para poder nosotros hacer nuestra planeación. Y la verdad, maestra, le agradezco, y nosotros que tenemos sexta ahorita, la maestra Alicia y yo, como que no vamos mal, vamos haciendo las cosas bien, y sí, con muchos... con nuestros alumnos que nos cuentan cada cosa, cada vez que vemos los temas, que decimos,
tenemos que apoyarlos, tenemos que orientarlos, tenemos que nosotros también recurrir a ayuda para que nos apoyen con ciertos problemas que vemos que están pasando nuestros niños. Pero muchísimas gracias por su apoyo, porque de veras nos apoyó mucho para nosotros seguir adelante en realizar nuestros proyectos. El material está muy bien y muchísimas gracias, maestra. Bueno, no sé si alguien más quisiera decir algo, ¿no? Bueno, pues de mi parte agradezco a todos ustedes, agradezco a la Dirección de Educación Primaria por la invitación. Aquí está mi dirección de correo electrónico, el oficial de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, aunque trabajo en la parte de política y en la parte de investigación educativa, pues ya ven que mis raíces no se me olvidan. Entonces aquí estoy y cuenten con lo que yo pueda apoyar. Muchas gracias a todas y todos. Al contrario, maestra Marta Vergara, es un placer. No la pude escuchar todo el tiempo, tuvimos otra actividad, pero tenemos la suerte de tener estas experiencias. La maestra, bueno, no les platica todo su currículum, pero la verdad es que mis respetos. Ojalá y este contacto que ella de manera tan generosa nos está ofreciendo, lo aprovechemos desde nuestros espacios. Y bueno, no me queda más que reconocerle y agradecerle de parte de toda la Secretaría de Educación, de todos los que coordinamos este evento, muy particularmente del maestro Juan Carlos Flores Miramontes y de la Dirección de Educación Primaria. Gracias por aceptar la invitación y gracias por compartir todo esto con nosotros, que definitivamente nos vamos pues ya con otra carita y eso nos da mucho gusto. Un aplauso por favor para la maestra.